vamos a comenzar a hablar ahora de lo que es un programa. Desde el momento que empezamos a crear nosotros diagramas de flujo, nosotros estuvimos resolviendo algoritmos. Al final, un programa lo que sigue es un algoritmo. Según la definición que tenemos aquí, un programa es un conjunto de instrucciones que va a seguir la computadora para llegar a un resultado específico. El programa usted lo debe escribir en un lenguaje de programación y para eso va a tener como facilidad el diagrama de flujo. Un lenguaje de programación es un conjunto de reglas sintácticas y semánticas que hacen posible escribir un programa. En nuestro caso, nosotros trabajaremos con lo que llamamos pseudocódigo. El pseudocódigo es un lenguaje algorítmico que me va a servir a mí para crear un programa. Este pseudocódigo es independiente de cualquier lenguaje de programación que usted utilice. Para propósitos nuestros, nosotros utilizaremos este programa que nosotros llamamos NUMA. Tenemos dos versiones de 32 bits y de 64 bits. El enlace se lo dejaré en la descripción del video para que usted lo pueda descargar. Este programa es muy útil ya que de alguna manera usted puede probar lo que está haciendo. En algún momento era un poco más difícil hacer estas pruebas ya que el usuario tenía que suponer qué es lo que iba a pasar. En nuestro caso, una vez que lo instalemos, tendremos este símbolo en el escritorio de su computadora. Vamos a hacer un pequeño tour de lo que es este programita. Una vez que usted lo tenga instalado, lo que verá es algo parecido a esto. En la parte de arriba nosotros tenemos una barra de tareas donde me dan a mí lo que es el archivo. Por ejemplo, yo puedo crear un nuevo programa, puedo abrir, puedo guardar un programa, puedo guardarlo con diferente nombre. Aquí hay otra parte cuando nos equivocamos, por ejemplo, queremos copiar, pegar. Aquí tenemos esta parte de ventanas. Aquí podemos entrar a archivos y fíjense que aquí tenemos una parte muy interesante que dice códigos de ejemplo. Si yo le doy clic aquí me van a aparecer esta barra que tenemos a la izquierda. Yo la puedo cerrar. Si queremos verla nuevamente, volvemos a presionar aquí donde está la ayuda. Cada uno de estos, si usted le da doble clic, le aparecerá el correspondiente pseudocódigo. Están escritos de manera predefinida solo con que usted instale el programa. Mire, aquí tenemos más ejemplos que veremos algunos más adelante. Otra parte muy importante que tenemos es lo que vemos aquí en la derecha, que hablamos nosotros como la consola. La consola es lo que estuvimos viendo nosotros en la prueba de escritorio, donde yo le mostraba al usuario qué es lo que va a aparecer en pantalla. Esta consola yo la puedo mover y la puedo dejar en la parte de abajo. Cualquier opción es válida. Para que esta consola funcione, yo voy a utilizar este botón que dice ejecutar, que lo veremos en su momento. Continuando, vamos a hacer ahora el primer ejemplo del diagrama de flujo, donde nos pedían hacer un diagrama que se mostrara el mensaje bienvenido a metodología de la programación. Lo que vamos a hacer ahora es crear el pseudocódigo. Para eso utilizaremos nuestro programa que es el NUMA. Siempre tendremos presente el diagrama de flujo para la realización del programa. El pseudocódigo tiene sus reglas y hay cosas que debemos siempre seguir. Lo primero, siempre deberemos escribir la palabra algoritmo y luego le pondremos un nombre. Por ejemplo, le podemos agregar mensaje. También el algoritmo debe tener un inicio y un fin. Si ustedes observan, todas las palabras del programa que están reservadas están cambiando de color a un color azul.
También ya no utilizaremos los símbolos que tenemos en el diagrama de flujo. Si usted se fija en el diagrama de flujo, yo tengo el inicio y más abajo tengo un rótulo que va a decir bienvenido a metodología de la programación. Entonces lo que voy a hacer es sustituir, podríamos decir, el símbolo por una palabra. En nuestro caso, nosotros queremos mostrar algo en pantalla. Eso que vamos a mostrar le vamos a poner escribir. Todo lo que usted quiera que el usuario mire lo pondremos por medio de la palabra escribir. De la misma manera que anteriormente estuvimos trabajando con las comillas, en el diagrama de flujo yo debía escribir el mensaje tal cual. Como podemos ver, aquí yo escribí bienvenido a metodología de la programación. Eso está entre comillas y está dentro del símbolo. Algo análogo vamos a hacer en el programa. Si usted observa, yo tengo en vez del símbolo, tengo la palabra escribir y siempre lo voy a escribir entre paréntesis. Lo que quiero que se muestre en pantalla lo debo de escribir dentro de las comillas. Recuerde que todo tiene que aparecer tal cual. Si yo lo escribo de cierta manera en el diagrama de flujo, así mismo lo debo escribir dentro del pseudocódigo. Otra cosa que es recomendable hacer es dejar una sangrilla. Por ejemplo, algoritmo e inicio comienzan al mismo nivel, pero la palabra escribir yo le di un tabulador de tal manera que dejara un espacio. Eso tiene un propósito y lo veremos más adelante. Mire, lo mismo que teníamos en el diagrama de flujo, yo lo tengo en el pseudocódigo. La diferencia es que le tenemos que agregar ahora un nombre a cada programa que creemos. Bueno, nosotros hicimos una prueba de escritorio por medio del diagrama de flujo. La ventaja que nos ofrece este programa es que si yo le doy aquí ejecutar, él me va a mostrar lo que yo tengo aquí. Mire, en este caso escribir. El programa escribe tal cual, de la misma manera como lo hicimos nosotros en el diagrama de flujo, donde teníamos nuestra prueba de escritorio. Este es el primer caso, cuando yo muestro un solo mensaje. Bueno, en este ejemplo pudimos ver que yo escribí en una sola línea bienvenido a metodología de la programación. En un momento empezamos a hablar de lo que era el símbolo de la concatenación. Fíjese que concatenar significa de alguna manera aquí en programación unir, cuando estamos hablando de un texto que yo quiero mostrar. Yo escribí bienvenido, lo separé por un más, luego volví a abrir comillas y escribí todo lo demás. Si yo ejecuto este programa, mire, me muestra exactamente lo mismo porque yo estoy uniendo bienvenido por medio de un símbolo más y mire que puedo aplicarlo aquí también. Vamos a ponerle más y le damos ejecutar. Si usted observa, ahora tengo bienvenido, luego más, a metodología, tengo otro símbolo más y por último a la programación. Eso es una forma de ver lo que es la concatenación. Para seguir con los ejemplos, vamos a ver ahora el ejemplo número 2 que nosotros realizamos, donde me pedía que yo escribiera bienvenido a metodología de la programación en 2 líneas. Haremos ahora el pseudocódigo de este programa. Para eso tomaremos como base esto mismo. Si usted observa, tengo inicio y tengo fin, tengo un símbolo que representa escribir y otro símbolo que representa escribir.
Entonces yo debo escribir 2 líneas donde le dé escribir. Cambiaremos esto, bienvenido a, vamos a cerrar comillas, y esta otra parte, metodología de la programación, me piden que aparezca en otra línea. Volvemos a darle escribir, bienvenido a, vamos a quitar este símbolo del más. Observe que si yo tengo comillas en un lado y en otro lado no, el programa no permite. Hasta que yo pongo la comilla al inicio, me lo pone todo en rojo, indicando que esto es algo que se va a mostrar en pantalla. Para probar este programa, entonces lo que hacemos nosotros es ejecutar. Mire, una vez que yo lo ejecuto, me muestra en la primera parte, bienvenido a, y en la siguiente, metodología de la programación. Vamos a arreglar aquí, ejecutar, mire, ya aparece de la programación. Entonces, yo si quiero cambiar este programa de tal manera que me lo muestre en una línea más, le doy a escribir, agregamos las comillas y ya tenemos bienvenido a metodología de la programación. Perdón, vamos a cerrar el paréntesis. Ahí está. Entonces, esta es una manera de utilizar el símbolo de escribir en un pseudocódigo. Bueno, ahora vamos a comenzar con el ejemplo número 3, en el cual nosotros teníamos 2 enteros y lo que íbamos a mostrar al usuario era los 2 valores en el orden opuesto al que se ingresaron. En este caso, nuestro diagrama de flujo quedó de esta manera. Tenemos el inicio, luego que escribamos 2 enteros, leemos los valores de n1 y n2 y por último los mostramos. Entonces vamos a trabajar en nuestro programa, que es el NUMAS, para la creación del mismo. Vamos a poner números invertidos. El nombre que usted ponga aquí realmente no va a afectar al programa. Bueno, lo primero que tenemos que mostrar es pedirle al usuario que escriba 2 números. Utilizaremos escribir y le diremos escriba 2 números. No debemos confundir esta palabra que dice escribir con la que dice escriba. Esta que dice escriba es la que el usuario verá. Esto es lo que nosotros usamos para que aparezca lo que está dentro de comillas. Bueno, leeremos los 2 números n1 y n2. Ahora, la diferencia es que estas son variables. Las variables nosotros las debemos definir en el inicio del programa. Yo tengo que definir si variables son de tipo entero, son de tipo real. En este ejemplo a mí me dijeron que esas variables son de tipo entero. Tenemos n1 y n2. Todas las variables que pongamos van a ir en el mismo renglón y usted las va a separar por coma. Luego, en el programa me decían a mí que debo demostrar los números en el orden inverso. Si vemos el texto que tenemos aquí, me dice los números son, voy a mostrar primero n2 y luego n1. Bueno, los números son ahora, como yo quiero mostrar una variable, necesito poner el símbolo de concatenación, que en este caso es el 2. Y
muy importante que usted deje estos espacios aquí, si no la I va a aparecer pegada a N2 más N1. Ese es en el orden que a mí me lo han pedido. Primero que ponga el valor de N2 y luego el valor de N1, conforme lo hemos hecho en el diagrama de flujo. Para propósitos de realizar la prueba de escritorio, probaremos con estos 2 y menos 1, de tal manera que lo que tengo en este cuadro debería de aparecerme en el NUMAS. Vamos a hacer la prueba de escritorio entonces con esos dos valores, el 2 y el menos 1. Le damos aquí donde dice ejecutar. Fíjese que automáticamente todas estas líneas no son visibles para nosotros como usuario. Aquí me dice escriba dos números. Entonces yo debo de escribir los valores, el 2, luego le doy enter, con eso estoy guardando en N1, de ahí escribo el menos 1. Una vez que le doy enter, el programa lo guarda en N2 y hace la siguiente línea que dice escribir. ¿Qué es lo que va a escribir? Bueno, lo que está entre comillas, los números son, aquí está, mire, incluyendo este espacio que está entre son y menos 1, aquí yo lo dejé. Luego aparece el N2, perdón, el N2 es menos 1, porque es el segundo valor que se guardó, que sería este que está aquí. Luego tenemos I, mire, incluyendo los espacios entre menos 1 y 2. Y por último, N1. Ahora, yo le dije a usted que es muy importante este espacio que está aquí. Mire, yo lo voy a borrar. Si yo le doy a ejecutar y vuelvo a poner los valores, lo que va a pasar es que el espacio entre menos 1 e I, mire, no existe. Entonces yo tengo que dejar ese espacio. Volvámoslo a correr, 2 menos 1, y mire, ya tenemos un espacio entre 2 y la variable N2 que está aquí. Lo mismo pasó aquí y lo mismo va a pasar en esta parte de aquí. Entonces, de esta manera yo puedo escribir los dos valores. Si usted observa esta prueba de escritorio que hicimos aquí, es exactamente igual a la que nosotros hicimos por medio del diagrama de flujo, solo que fue algo más rápido porque en el diagrama de flujo en ningún momento yo definí que N1 y N2 eran enteros. Simplemente utilicé las variables, no sabía que eran enteros, por lo menos en el diagrama de flujo. Pero si observamos en el NUMAS, yo tengo que definir las variables como enteros. Bueno, antes que terminemos, vamos a definir también que yo puedo escribir los números de manera independiente. N2. Entonces le vamos a decir aquí, escriba, así como lo hicimos en el primer ejemplo, que lo hicimos de manera separada. Escribo un número, vamos a leer N1. Luego nosotros le decimos escribir y le dijimos escriba otro número. Mire, hay gente que pone, por ejemplo, escribe un entero. Eso es gusto de cada quien. Bueno, vamos a ejecutar nuevamente este programa. Mire, yo pongo el 2, el menos 1 y los números son menos 1 y 2. ¿Cuál es la diferencia? Que escribí más líneas y al final obtuve un poco más de interacción con el usuario, pero el resultado es el mismo. Entonces perfectamente lo podemos trabajar sin necesidad de poner varias veces la misma. Entonces aquí lo recomendable es escriba dos números. El programa es sencillo y sigue siendo entendible. Y así yo puedo hacer las pruebas que yo quiera. Por ejemplo, el 5 y el 3, los números son 3 y 5. El menos 2, el 3 por ejemplo. Y simplemente los va a invertir el programa.